Bienvenidos al noticiero con el equipo 1. El día de hoy hablaremos sobre dos culturas trascendentales y originarias de México, la cultura náhuatl, la cultura maya y las ideas filosóficas de ambas. La noticia principal del día estará abocada a estas dos maravillosas culturas, la cultura náhuatl y la cultura maya. Como dice la leyenda de los 5 soles, la cultura náhuatl es la explicación de la existencia del hombre, de los fines, de los objetivos y de los valores con los que tiene que vivir. La filosofía náhuatl no es una filosofía según los cánones que han establecido los europeos, es un pensamiento mucho más profundo y hermoso. La poesía para los mexicas es la forma sublime de acercarse a la verdad y es la esencia misma del pensamiento que da predilección a la expresión de la belleza. La fisionomía para los nahuas también era importante, pero trasciende esta importancia del yolot, corazón, pues es el alma del hombre, porque hay que hacer sabios los rostros y firmes los corazones, ya que todos son dueños de un rostro, dueños de un corazón. Esta filosofía se ve reflejada en sus creencias y rituales religiosos, en su sistema educativo y en sus normas morales. Desde siempre la cultura náhuatl se ha caracterizado por los sacrificios humanos, por la visión místico-guerrera del Tacael y las guerreras floridas, pero no por el pensamiento de los Tlatamime, ni por su filosofía que es la herencia máxima de México. Hoy en día, los pueblos de lengua náhuatl fueron importantes participantes en el proceso de la creación cultural del México antiguo. Adoptaron el patrimonio cultural tolteca, por lo tanto el teotihuacano, con lo que lograron nuevas formas de florecimiento cultural e integraron sus propios mitos y tradiciones para terminar con ese oscuro pasado chichimeca. La cultura maya basa filosofía en la presencia de los primeros hombres y la búsqueda del sentido de la existencia. En sí, mayormente se basa en el tiempo mítico donde dioses, naturaleza y la magia convivían. Su filosofía es sobre cómo se halló la manera de lograr hacer el hombre adecuado el hombre de maíz. Actualmente, el pensamiento de los pueblos mayas es una filosofía bien pensada, reflexionada y muy consistente, además de que usan la filosofía del nosotros, dejando de lado cualquier grupo, dando espacio para que desarrollen todo su potencial. A continuación, mi compañera contará acerca de los planes políticos relacionados con la cultura maya y cómo a lo largo del desarrollo del Tren Maya se han encontrado diversos vestigios mayas. Hola a todos y muy buen día. En estos momentos vamos a hablar de cómo la política ha intervenido en la cultura maya. Se sabe que nuestro presidente inició el proyecto llamado Tren Maya y ha habido muchas controversias acerca de si es algo bueno y favorable o una pésima idea por la ruta que recorre. Actualmente el Tren Maya ya ha avanzado mucho en cuestión de desarrollo, además de que se sabe que los trabajadores, entre los cuales se encuentran arqueólogos, excavadores y topógrafos, hallaron más de 2,000 vestigios en el primer tramo en el estado de Tabasco. Encontraron diferentes tipos de cerámica, basamentos, montículos, niveles o terrazas, vasijas, puntos de proyectil, metales, objetos de piedra verde de diversa función, entre otras cosas. El Instituto Nacional de Antropología e Historia detalló que todos los monumentos descubiertos durante el salvamento arqueológico asociado a la construcción del Tren Maya serán registrados en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A continuación, una pequeña explicación rápida de lo que es el Tren Maya.
Ahora mi compañera nos hablará sobre María Roselia Jiménez Pérez, miembro de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas. Hola, buenos días. María Roselia Jiménez Pérez es alguien conocida, aparte de ser miembro de la Asociación Nacional de Escritores en Lenguas Indígenas. Como ya lo mencionó mi compañera, es hablante de la lengua tojolabal y rescatadora y difusora de cuentos tojolabales. Además, ha publicado sus propios escritos, como Chiapas, Tierra de Mitos y Esperanza, y Por un Mundo Mejor Sin Miedo, Hermanos de Todos los Colores, entre otros. Con este último, en 1997, ganó el primer lugar en el concurso internacional infantil de la Casa Internacional de la Poesía en Bruselas, Bélgica. Hoy en día es miembro del Partido del Trabajo y diputada federal, y el pasado 14 de diciembre del 2020 habló solo sobre la violación de derechos humanos, mayormente viendo el lado de las mujeres indígenas y personas vulnerables. Veamos. San Japetzanalesh Ishuke Winike, muy buenas tardes, diputadas y diputados. Para alcanzar la justicia en esta cuarta transformación, estamos a favor, con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que se proponen reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo al Poder Judicial de la Federación. En la división de poderes de los estados constitucionales contemporáneos, el Poder Judicial le corresponde dirimir los conflictos planteados por los particulares, la resolución de los juicios de garantías y de las acciones y controversias constitucionales. El Poder Judicial, al interpretar la Constitución, la defiende y se torna garante de la misma. Al resolver los conflictos constitucionales, debe dar la razón a quien jurídicamente acredita tenerla. Sin embargo, en ocasiones la impartición de justicia se retarda y eso genera situaciones de incertidumbre y en la sociedad y en particular entre quienes ven afectados individualmente sus derechos. Como diputada federal, mujer e indígena, me parece muy acertada la reforma del último párrafo de la fracción 1 del artículo 105 constitucional en la parte que señala en las controversias previstas en esta fracción únicamente podrán hacerse valer violaciones a esta Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Sabemos que de 2011, con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se establece el principio pro persona y la obligación de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con la reforma propuesta se faculta a que la materia de la controversia constitucional pueda versar sobre el incumplimiento de los derechos humanos comprendidos en tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Esta disposición es muy importante porque en múltiples casos el contenido de los tratados internacionales es más protector que nuestras propias normas internas, con lo que hoy aprobaremos prácticamente los tratados internacionales son autoaplicativos, ampliándose la protección para los ciudadanos mexicanos. Sobre todo, en aquellos temas que tienen que ver con la protección de las mujeres indígenas y personas en situación vulnerable, a los que nuestras propias normas no se han ajustado a los preceptos constitucionales. También resulta muy importante el contenido de la reforma al artículo 7, fracción 9, en donde el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales establezcan la interpretación directa de un
un precepto de la Constitución, siempre que a juicio de la Corte el asunto revista interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. Un tema de gran preocupación en el país ha sido el de la violación de derechos humanos. En algún momento esto fue materia de conocimiento del Poder Judicial, como en los casos gravísimos de Aguas Blancas, donde estuvo involucrado el entonces gobernador de Guerrero del PRI y funcionarios de su gabinete, y el incendio de la guardería ABC, donde murieron muchos niños, y en el que los nexos de la familia de la esposa del entonces presidente Felipe Calderón quedaron más que manifiestos. Posteriormente, esta facultad de investigación de violaciones graves a los derechos humanos pasó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora se propone en el artículo 100, párrafo 12, que el Congreso de la Judicatura podrá concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales para que conozcan en asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a los derechos humanos. Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones antes expuestas y con la convicción de que se trata de una reforma que beneficiará al pueblo de México, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Justicia por nuestra cuarta transformación. Zacatalech, Japetzanalech. Gracias. Nuestra compañera para las noticias internacionales nos platicará sobre los pueblos indígenas y su Día Internacional en el mundo. Buenos días. Los pueblos indígenas son herederos y practicantes de culturas únicas y formas de relacionarse con las personas y el medio ambiente. Los pueblos indígenas han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas que son distintas a las de las sociedades dominantes en las que viven. Los pueblos indígenas de todo el mundo han buscado el reconocimiento de sus identidades, sus formas de vida y su derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales por años. Sin embargo, a lo largo de la historia siempre se han violado sus derechos. Los pueblos indígenas son, posiblemente, uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo hoy en día. La comunidad internacional reconoce ahora que se requieren medidas especiales para proteger los derechos de los pueblos indígenas del mundo. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, en su resolución 49-214, que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo se celebra el 9 de agosto de cada año. La fecha marca la primera reunión en 1982 del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indígenas. El tema de este año fue no dejar a nadie atrás, los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social. La conmemoración se realizó de manera virtual. La interpretación simultánea en inglés, español y viceversa estuvo disponible gracias al Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Durante la reunión hubo una discusión interactiva sobre los elementos distintivos que se deben considerar para construir y rediseñar un nuevo contrato social que incluya a los pueblos indígenas, donde sus propias formas de gobierno y sus formas de vida sean respetadas y las relaciones estén basadas en el consentimiento libre, previo e informado, en la participación y asociaciones genuinas e inclusivas de los pueblos indígenas. A continuación, mi compañera nos hablará acerca del jesuita Joseph Acosta y el filósofo e investigador Carlos Leckensdorf. Buenos días. El día de hoy les hablaré de dos personas que se dedicaron a analizar y escribir acerca de las culturas originarias en dos diferentes tiempos. Para comenzar, hablaré del jesuita Joseph Acosta. Nació en España en el año de 1540. Además de ser jesuita, también fue científico, antropólogo y naturista, hijo menor de Antonio de Acosta y Ana de Porres. Su familia pertenecía a la burguesía mercantil de Medina del Campo y alcanzaba un total de 11 integrantes. A los 11 años de edad, Acosta ingresó en el noviciado de la Compañía de Jesús y de inmediato destacó sus capacidades y habilidades
convirtiéndose a los 15 años en profesor de sus compañeros en el área de latín y redactando varias de las cartas cuatrimestrales al padre general. Asimismo, antes de sus 17 años compuso tragedias, comedias y autos bíblicos para ser representados por sus compañeros en los días festivos. Entre 1059 y 1567 residió en Alcalá de Henares, entonces centro reconocido del humanismo español. Allí recibirá estudios de filosofía, teología y ciencias naturales, evidenciando al mismo tiempo una mente ágil, astuta y precisa, además de un gran poder de observación. Nombrado sacerdote en 1567, es destinado a Ocaña y Plasencia, con el fin de impartir clases de teología en los colegios jesuitas de dichos lugares, hasta que a sus 31 años desempeñó importantes misiones en América, a partir de 1571, año en el que emprendió su viaje al Perú, sosteniendo que los indígenas americanos habrían llegado a dicho continente desde el norte de Asia. José de Acosta había llegado al Perú 3 años después de que Francisco de Toledo asumiese como virrey en 1569. A su llegada a Lima se le ordenó cruzar los Andes, al parecer para unirse al virrey en el interior. Tomó la ruta con 14 o 15 compañeros a través de las montañosas provincias de Huarochirí y por el elevado paseo del Patriarcaca, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde todo el grupo se vio seriamente afectado por los efectos de la atmósfera en la... Además de la narración de las aventuras de un lego en tierras americanas, conocidas por los europeos como Indias, debe su fama de observador, sagaz y lucido expositor a Historias Natural Moral de las Indias, obra publicada en Sevilla de 1590, pronto traducida al francés en 1598 y al inglés en 1604. En dicho libro observó las costumbres, ritos y creencias de los indígenas en México y Perú, y halló una interpretación científica y global de todos los fenómenos físicos naturales, entre los cuales descubrió la corriente Humboldt. En este escrito se hace una narración sobre Tlacaele, en el que, a su juicio, es el hombre al que se le debe la grandeza del imperio americano o mexicano. En esta narración, al respecto de Tlacaele, vamos a notar un poco de la filosofía moral con la que se conducían los hombres nahuas, pero también los valores a los que le daban mayor importancia, por ejemplo, el del bien comunitario sobre el bien propio. Para finalizar, hablaré del filósofo investigador Carlos Lenkesdorff. Nació el 7 de agosto de 1926 en Berlín, Alemania. Creció en la Alemania gobernada por el nazismo. Cuando era adolescente, a la edad de 16 años, vivió la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que ingresar al ejército alemán y fue enviado a Dinamarca. Cuando terminó la guerra en 1946, finalizó su bachillerato en Hannover. Estudió música. Posteriormente decidió estudiar teología en la Escuela de Divinidad de la Universidad Fields de Masburgo, donde además estudió griego y latín. Visitó México por primera vez en 1957 e impartió clases de griego en el centro de Habsburgo, donde llegó a ser rector. Ingresó a la licenciatura en Filosofía de la Facultad de las Filosofías y Letras de la UNAM. Tituló al 23 de octubre de 1964 con el tesis Epicteto, su metafísica en la relación con la ética. Logró obtener el doctorado el 4 de noviembre de 1966 con la tesis El concepto del trabajo en el cristianismo primitivo, dirigida por Wenceslao Rosés, quien fue un gran conocedor de la obra de Marx y Engels. Mientras cursaba el doctorado, Carlos Lenkesdorff trabajó como catedrático en la Universidad de las Américas. De 1967 a 1969 también impartió clases de filosofía de la región y de la ética en la UNAM. En 1972 tuvo el primer encuentro o desencuentro como él decía, con los pueblos mayas. Desde entonces la palabra tic, que puede escucharse en todas las palabras de los pueblos mayas en Chiapas, estuvo acompañándolo durante toda su vida. Años después fue invitado a Chiapas por el arzobispo Samuel Ruiz para traducir el Nuevo Testamento a la lengua tojobalab. Traduciéndolo los años
y su interés por aprender Tojolalab se fue acrecentando, por lo que tantos Carlos como Gurdum comenzaron a aprender la lengua en las comunidades, y al mismo tiempo ellos les enseñaron a los hermanos tojobalanes a escribir su lengua. En 1973, como él mismo lo decía, abandonó las aulas para ir a vivir y aprender de las comunidades indígenas tojolabanes de Chiapas. Ahí es testigo de una forma de organización y convivencia social que lo marcó de por vida. Carlos Lenkedov aprendió la lengua, la cultura y la visión del mundo de los mayas tojobalanes, críticamente los cimientos del eurocentrismo, así como el racismo impenetrable de la academia y de la sociedad occidental. La labor de Carlos fue inmensa. Nos legó libros en donde encontramos una forma de filosofar desde su perspectiva no occidental, sino de una perspectiva más incluyente. La filosofía maya tojolabab, basada en un principio nosótrico, se presenta como una alternativa a la tradición filosófica de Occidente, regida por un acérrimo aucentrismo, que por el mismo ha fracasado en sus planteamientos al dejar fuera una diversidad de formas de pensar. Carlos falleció el 24 de noviembre del 2010. Para finalizar, nuestra compañera nos explicará la vinculación entre las culturas náhuatl y maya con el contexto actual. Como se ha visto a lo largo del programa, estas dos culturas han hecho grandes aportaciones a la actualidad. El turismo enfocado en la cultura maya ha sido de gran importancia para el país. Una de las más grandes atracciones de esta cultura son las pirámides. Y en el 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, descubrió 6 pirámides mayas en 5 municipios del estado de Yucatán. 2 de estas se encuentran en la zona arqueológica de Chaltún-Ha, en el municipio de Izamal. Otra se encuentra en el municipio de Tizimín, llamada Culubá, y las otras 4 se encuentran entre la selva. Naim Alcocer, el jefe de campo arqueológico del INAH, expresó que aquí también se hallaron restos humanos pertenecientes a la élite maya. En Yucatán hay más de 2.000 zonas mayas y 80 pirámides. Las más importantes son la Culhuacán de Chichén Itzá, la del adivino de Uxmal y la de Quinik Cacmo en Izamal. Estas son todas las noticias del día de hoy. Agradecemos su atención y esperamos que el tema de hoy les haya interesado. Hasta luego.